Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Se echó el cerrojo oficialmente, aunque el Hércules todavía tiene alguna posibilidad, pero ya saben, es de esas cosas que uno ni se plantea, a la Primera Federación. Los equipos alicantinos ya están donde tenían que estar y ahora lo que viene en las próximas 3 semanas es el desierto. Afortunadamente, en Alicante hay muy buenos equipos de muchos deportes, aunque bueno, los que veis Alacantí Televisión y Sport Alacantí cada día, eso ya lo sabéis. Vamos al lío. El Hércules cierra la temporada 2024-2025 después de caer en la Ciutat Esportiva frente al Villarreal B. Peor la ha cerrado el Intercity, que después de caer 0-1 frente al Murcia en el Rico Pérez, vuelve a Segunda Federación. Venga, vamos con una de las últimas tertulias ya de esta temporada y lo hacemos como siempre saludando a nuestros tertulianos. Juanfran Millán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Hitor, ya nos estás liquidando también a nosotros, ¿no? La temporada. ¿Qué vamos a hacer, Juanfran, en las próximas semanas? Las he visto peores, he de decirte. Y sí, podríamos estar así desde febrero. Y ahora seguro que con compañeros que vas a presentar las han visto aún peores que las que he visto yo, ¿no? Pero sí, la verdad que, por desgracia, es la crónica de una muerte anunciada. Me refiero muerte a no estar en el playoff, ¿no? Sensación de que ya el 1 de febrero supimos que el equipo iba justo, cuando el Hércules no dio ese paso en el mercado de enero. Luego sacó fuerzas de flaqueza, seguramente los jugadores con el impulso del Rico Pérez fueron mejores de lo que realmente podía dar ese vestuario. Hablo de partido con el Ibiza o algún que otro partido también interesante que se jugó ahí, pero no nos daba, ¿no? Creo que otros equipos hicieron mejor las cosas, apostaron, quisieron subir y aquí no sé si o no hemos sabido o no hemos querido apostar por el ascenso. Una pena, porque creo que la Liga el año que viene será más compleja, más difícil, si finalmente caen los equipos que parece que pueden caer al grupo 2 de Primera Federación. Y bueno, yo estoy un poco en el discurso de Torrecilla ayer, que ensalzaba a sus jugadores, no se les puede pedir más, yo me sitúo más en esa línea y creo que el problema ha estado más arriba, de despacho y de verdadera apuesta por el ascenso, pero bueno, todo esto creo que lo analizaremos luego, ¿no? Lo vamos a hablar largo y tendido. Además, hoy me hace especial ilusión. Pablo Verdú, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Hitor. Oye, tú esto ya lo has visto antes, ¿no? En las temporadas estas, y lo has visto y lo hemos visto en marzo, que es todavía peor. Sí. Consejos para los que llevan menos años, como Dani Rodríguez, que lo presentamos luego, para qué inventarse en estas semanas que nos quedan. Bueno, pues hay que asumir lo que toca cada año, ¿no? Hace un año justo estábamos celebrando un ascenso, que ya estábamos desentrenados de lo que era manejarnos en una situación de euforia y de alegría, pues ahora toca un poco otra vez en el desierto. Yo creo que, y estoy de acuerdo con lo que dice Juanfran, ¿no? Yo creo que esta temporada tendremos que analizarla en función de lo que pase en el futuro también. Te explico. Todos podíamos asumir que era un año de transición, eres recién llegado, no conoces la categoría. Muchos equipos no teníamos la noción, yo primero, de los equipos andaluces, no calibrábamos, oye, el Antequera te sonaba una cosa rara, pues el sanluqueño, no sé qué. Yo nunca he visto jugar a esos equipos en el Rico Pérez, nunca había pasado. Y no calibrabas un poco la categoría. Bueno, esto ya no va a valer el año que viene, seguramente, ¿no? Eso más, pues que era un equipo con las raíces y con mucha estructura de la pasada temporada, pues lo podías consentir. Bueno, pues había que premiar un poco al grupo que te subió, le vamos a dar una oportunidad de un año, pero claro, estas cosas te tienen que servir de aprendizaje para iniciar un nuevo proyecto, como bien la pregunta de Juanfran, además, ayer en la rueda de prensa lo dijo el entrenador muy claro, ¿no? Hay que ponerse las pilas, hay que hacer un equipo para competir y para ascender al playoff. Yo no concibo otro año más en primera rep aquí del octavo, el 12, el 11, el 10, a ver si pierden 3 y yo gano y no sé qué. Creo que ese no es el planteamiento del Hércules, porque entonces es que habrá que recordar que esto es una segunda B pintada y renombrada, y estábamos donde está el equipo donde estaba hace 10 años. Y vale que venimos del subidón del ascenso del año pasado, pero la historia del Hércules exige otro planteamiento a partir de ahora, ¿no? Insisto, yo le doy un aprobado al equipo. No ha sufrido, no se ha ilusionado, ha dejado partidos, venía pensando, ha dejado partidos muy buenos. El día del estreno en la categoría contra el Ceuta es un partidazo, por ambiente, por colorido, por el rival también que lo propuso cosas, el día del Murcia, el día del Betis. Ha dejado unos golazos que cuando hagas un resumen de la temporada vas a flipar cuando los veas puestos así en línea, porque parece la Bundesliga más que la primera red, unos goles increíbles, con jugadas bellísimas, pero bueno, esto no te ha dado y es una pena quedarte a 3 partidos con el as en la manga de 3 partidos en el Rico Pérez sin ni siquiera apelar a ver si las matemáticas, apagar la calculadora directamente, ¿no? Es una pena, pero
globalmente creo que, bueno, oye, pues es un aprobado. Dani Rodríguez, a partir de ahora los viernes en Ser Deportivos, pelota vasca en las previas. Buenas noches. Buenas noches. Las previas van a ser más complicadas, ¿no? de hacer para de cara a los partidos del Hércules, porque ya no se juegan prácticamente nada. Pero coincido con Juanfran, ¿no? Es prácticamente una crónica de una muerte anunciada, lo veníamos avisando, pero es verdad que nos agarrábamos a las matemáticas, al buen hacer del equipo en el Rico Pérez, pero si lo miras bien y con perspectiva, fuera de casa somos un desastre. El equipo es un desastre, es el segundo peor equipo de toda la categoría, y esto ya no es cuestión después del mercado de invierno, no, esto es cuestión de toda la temporada. Los números fuera de casa no te han dado y no te han permitido ilusionarte con ese playoff, ¿no? Y luego, evidentemente, el equipo no hizo los deberes, o el club no hizo los deberes en el mercado de invierno para tener esa posibilidad más real de llegar con vida, por lo menos a estas últimas jornadas. Así que, bueno, calificaría la temporada, bueno, un bien, porque se ha conseguido la permanencia siendo un recién ascendido, pero con la sensación de que se podía hacer más, ¿no? Y que no se ha hecho todo lo posible desde todas las partes de lo que es el club para por lo menos intentarlo, ¿no? Y me queda un poco esa sensación, ese sabor agridulce de no haberlo intentado hasta por lo menos el final. Vamos a hablar largo y tendido de lo que ha sido la temporada y lo que tiene que ser la que viene y demás, pero vamos a empezar por el partido de ayer para ir cerrando capítulo con esa derrota por 2-1 en una primera parte bastante floja del equipo y una segunda parte que es mejor, pero que probablemente, como decía Torrecilla, cuando el equipo parece que sí quiere ir a por el partido, se encuentra con ese 2-1. A pesar de todo, uno, y lo vamos a ver en el resumen, cuenta las ocasiones de uno y otro, y obviamente no puedes decir que la victoria del Villarreal B no fuera justa. No, esta es la mejor ocasión seguramente de la primera parte, este disparo de Mangada. No tiró a puerta, entre los tres palos el Hércules en el primer tiempo. Este es un buen tiro, no es gol de milagro. Pero el Villarreal B, como tú estabas diciendo, fue muy superior. Empezó a generar, este es el primer gol del partido. Este Valverde, no sé por qué no lo fichamos. Seguramente a lo mejor el Villarreal se puso por medio, no lo sé. Pero ya con el Badalona Futur vino al Rico Pérez en un 2-2, ya hablo de año y pico, en diciembre, y era un jugadorazo. Ese día marcó en el Rico Pérez con el Badalona, se le veían cosas, y qué casualidad, en verano firmó por el Villarreal B. Hizo un partidazo, metió este y ahora veremos otro que pudo meter, que se va al larguero. El mejor en la primera parte del Hércules fue Carlos Abad. Aquí vemos de nuevo otra llegada, ese balón que está cerca de acabar en gol, lo escupe el larguero. Estaba muy claro que el Villarreal B estaba dominando, la gente estaba además muy quemada al defensa. Claro, es que, Aitor, si tú no eres un espectador imparcial y ves este partido, no sabes quién es el equipo que está jugándose el ascenso y quién está jugándose el evitar el descenso, ¿no? Es muy poco del Hércules en general, ¿no? Entonces, claro, y no es la primera vez que te pasan estas primeras partes espantosas que firmas, especialmente contra filiales, ¿no? Que el equipo pues como que se despista. Yo siempre con las previas, y creo que es el argumento propicio, ¿no? Que vamos a hacerle incómodo el partido al filial, que al final no sale nunca el guión, nunca se sienten incómodos, no parece, no sé, los porcentajes de contra el filial han sido horribles este año, ¿no? Fuera de casa. Sí. No has sumado ningún punto. Bueno, y en casa también ha costado muchísimo. Marcaría Cosia, que a estas alturas de mayo lo de hacer goles de cabeza se le da bastante bien, le daba mucha vidilla al Hércules, pero obviamente si uno había visto todo el partido, pues uno decía, bueno, pues estás empatando de milagro. Qué buen gol de delantero, de saber que no eres el más rápido ni el más alto, pero colocarte justo en el centro espacio. Es muy bueno de Artiles también. Y aquí el Hércules puede ganar con esta de Nico muy clara, o sea, es clarísima. Es un centro de Sotillos, que estaba de lateral derecho, y Nico creo que entra de zurda, ¿no? Entra con su derecha y se le va... Le estorba el jugador del Villarreal para poderle pegar quizás al palo largo. Este que nos arruinó el partido, Alassane, porque le estorba a Nico y luego fabrica esta jugada de gol del Villarreal. Con 3 tíos del Hércules tirados en el área y llegando el jugador del Villarreal B. Sí, hay una celebración un poco polémica delante de la cara de los aficionados del Hércules, que sentó un poco mal. Bueno, lo celebró donde habían metido el gol. Sí, no los buscó, pero bueno, quiero decir que fue polémica. Tuvo que la policía tomar un poquito posiciones, no pasó a mayores, pero sí que este gol de Viveros pues fue un drama, ¿no? Pudo aún incluso meter otro el Villarreal B.
Tuvo rotaciones el Villarreal B, tuvo cambios, que es un poco lo que hablábamos del fondo de armario que el Hércules no tenía, ¿no? Metió a Alassane, metió a este chico, metió al autor del gol, y el Hércules, verdad que tuvo a Soldevila ayer, que entró en la segunda parte, pero ya está. Porque ya entró tocado. Romera ni jugó. En la previa, Marcelino, el entrenador del primer equipo del Villarreal, ya dijo que no iba a coger nada más que una pieza porque le hace falta el lateral derecho y que todo lo demás para el filial, que era un partido importante para ellos, ¿no? Entonces, hombre, mala suerte también tiene el Hércules hasta en esto a veces, ¿no? Que no te ha quitado medio equipo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? No se puede estar pensando lo que van a hacer los demás, no va a ser culpa de eso, pero también es verdad que el Villarreal fue con todo. El Villarreal B que tiene mucho y muy bueno, porque son escogidos no son todos de ahí de los pueblos de Almasora y no sé qué, no, son todos escogidos de España, ¿no? Tienen un equipazo. Vienen de Senegal, de Camerún, de todo el mundo. Tienen una red de ojeadores impresionante. Aún con todo y con eso, Pablo, la sensación que yo tuve ayer en el campo es que sufrimos menos que otras veces. Yo recuerdo ir allí a pasar una mala mañana y una mala tarde, muchas veces, de estar contra las cuerdas 90 y pico minutos. Y ayer tuve la sensación de que si el Hércules se lo hubiera creído un poquito más, sobre todo en el primer tiempo, a lo mejor nos hubiera ido mejor. Probablemente en otros años hemos visto jugadores en el Villarreal B que hemos dicho, uy, estos pronto van a estar en primera, y efectivamente luego han estado en primera o en segunda división. Y este año quizás hayamos visto menos jugadores tan decisivos a la hora de jugar al fútbol. A mí me gustó la segunda parte del equipo, sobre todo con el doble cambio que hace Torrecilla en el descanso de meter a Soldevila y a Retu. El equipo pues toma protagonismo. Es verdad que el Villarreal da un paso atrás y está a merced del Hércules. Tampoco el Hércules tiene muchas ocasiones, pero sí que tiene el control del partido, y con el gol de Costia se veía como que el equipo podía hacer el segundo gol, pero de nuevo yo veo que el equipo pues está fundido físicamente, muchos jugadores con molestias, y eso no te permite tampoco afrontar esa segunda parte con toda la garantía, ¿no? Y como decía Juanfran, el Villarreal te hace más cambios, rota más a su equipo y como que le vuelve a dar la vuelta al partido con una acción, y con una acción te mete el 2-1 y se acabó el partido, ¿no? Pero también me apena un poco por eso, porque hemos llegado también justo físicamente, pero como consecuencia de no haber reforzado el equipo en el mercado de invierno. El fútbol moderno hoy en día, bueno, muy moderno, de los últimos años, lo plantea los partidos para 16 jugadores, es así. Y el Hércules no tiene 16 jugadores que le soporten un nivel. Es lamentable y es triste, pero por lo que sea, por lesiones, porque no han dado el salto, porque se han puesto tal. La calidad solo es decisiva si físicamente estás al nivel de tu rival. Es decir, en el momento en el que físicamente no estás al nivel de tu rival, a nivel de intensidad, que tengas más calidad o menos, te sirve de nada. Ya, pero Héctor, si el rival tiene 14 jugadores buenos y tú tienes 12, al final, como juegan 16, pues pueden más los mejores que los otros, ¿no? Entonces, tú no has tenido tantas herramientas para poder cambiar el ritmo de los partidos, para poder jugar a otra cosa, para poder manejar los tiempos. No lo has tenido. Es una prueba aquí, los cambios del Villarreal. Víctor Moreno, que manda el balón al palo y que hizo un gol en el Rico Pérez, también saliendo desde el banquillo. ¿Sí? Alassane, este futbolista que a mí en el Rico Pérez, con una jerarquía en medio campo descomunal, me sorprendía que no jugara. Lo pregunté ayer en la previa y digo, oye, este no es titular, ¿por qué? Que ve muchas tarjetas, maneja mal un poco las patadas, creo que es uno de los más jugadores más amonestados de la liga, pero entra en la segunda parte, se hace fuerte, mete el pase y llega ese segundo gol, y el gol es de un futbolista que también entra desde el banquillo. Eso el Hércules no lo tiene. Metió a Solde, lo ha dicho Dani, Retuerta, que también estuvo muy bien, por cierto, a mí me gustó metiéndose por dentro y dándole más juego con el balón. Pero no sé, yo veo al equipo muy justo, con la lengua afuera y sin herramientas para poder competir. Pero le ha pasado aquí con el Betis, que íbamos perdiendo 2-1. Dani Romera entró solo 5 minutos porque no estaba para más. Esa opción de 2 puntas que no la hemos podido ver. Y yo creo que hubiera sido interesante en partidos que vas por detrás o que necesitas marcar un gol para ganar, poder esa alternativa de 2 delanteros, y es que casi en ningún momento... Incluso esos partidos de fuera de casa que se han perdido en los últimos segundos, que por ejemplo recuerdo uno especialmente doloroso, porque no había hecho nada el Hércules, pero se encontró con el empate, creo que fue en Mérida. Ahí en un penalti, una cosa rara, ¿no? Al final, un penalti de Alvarito. Sí. Pues el Mérida desquiciado, porque recuerdas que lleva 7 o 8 partidos sin ganar en casa, o no sé, un desastre, y a la siguiente jugada, a las 2 jugadas siguientes, tú no cambias, haces un cambio, no tienes herramientas para cambiar el guión, ¿no? A eso me refería yo cuando te decía lo de la calidad, es que el Hércules no tiene jugadores para mantener la intensidad, porque si tienes a 6 tíos tocados, ¿con quién juegas? Date cuenta que con respecto a la primera vuelta estamos como con 3 futbolistas menos que eran titulares, que eran Mario García, Aranda y Dani Romera cuando no estaba lesionado. Esos 3 jugadores ahora mismo
o entran testimonialmente, como Aranda ayer, Dani Romera ni entró, Mario García ni entró. No refuerzas el equipo en el mercado de invierno y además cuentas con 3 piezas menos que eran titulares en la primera vuelta, es que es muy complicado. Y luego hay jugadores como Ruller, como Artiles, como Mangala, con una carga de minutos que se hace difícil que puedan llegar al 90, igual que a principio de temporada, ¿no? Entonces, es que incluso es entendible que no se consigan o que se escapen puntos también en los minutos finales. Y hay que ver a Artiles ayer, a Colomina después del partido completamente rotos. O sea, con un esfuerzo físico descomunal, un despliegue de locos. Kostia, que también jugó 90 y pico minutos a pelearse con los centrales, a saltar y aún pescó el gol en la segunda parte. Nico, o sea, no se puede cuestionar yo creo que a ninguno. Un esfuerzo titánico, pero que no te vale, efectivamente, lo ha dicho Dani, al final son 3 menos que en la primera vuelta. Es que en la segunda vuelta la presencia de Dani Romera, de Aranda y de Mario García ha sido nula o testimonial. Más la pérdida de jugadores respecto a las salidas con los las entrenamientos, entradas. claro, con sí, las sí, entradas. Porque es verdad que luego es verdad que los que se fueron, no, si los miras ahí, calculo los minutos que han jugado, tampoco era un jugador de peso específico, o sea, no te cambia prácticamente nada, porque no jugaban. Pero sí que es verdad que la calidad del entrenamiento, incluso apretar a los que juega de titular. Sí, y pero luego, a lo mejor Marcos Méndez te hubiera venido bien para algún partido, pues claro, tener otro delantero, por supuesto, simplemente para cambiar un poco la dinámica. Mira, pues ahora te meto un delantero diferente, ahora uno que va al espacio y que es un toro y se choca contra los defensas. Pues sí, porque esa herramienta no la has tenido. Tenías ahí a Dani Romera, al hombre, pues a ver cómo llega toda la semana, a ver cómo llega el domingo, si está o no está. Parece que es un jugador, Dani Romera, por cierto, que tenga 37 años, ¿sí? Y tiene 29 o 30. O sea, pero la trayectoria es una de las cuestiones que también, por ejemplo, y yo coincido con, y compro ese discurso, ¿no? El de jugadores que tengan hambre, que metan la pierna. Yo creo que la famosa frase de que el Hércules ahora tiene que fichar jugadores que quieran ser, que quieran vivir su mejor momento deportivo aquí. Y luego ya veremos, pero no que vengan en cuesta abajo, por decirlo así, ¿no? Que vengan en decadencia. Y Dani Romera, los precedentes eran sospechosos, por lo menos, ¿no? Fue al Murcia, que bueno, que es un buen equipo, no. Vas al Ceuta, que bueno, y tampoco. Y aquí no has hecho gran cosa, la verdad. No sé cómo estará la cosa para él contractualmente, pero no se ha ganado la continuidad. No. Desde luego, vamos. No sé si el Hércules necesita 2 delanteros titularísimos ahora mismo. Y Kostia a pelear, que a mí, la verdad que a Kostia no se le puede pedir más también. Para mí ha dado más, fíjate, de lo que yo... Sí, y es un rematador. Y otra de las cosas que el equipo no ha hecho es tener laterales muy largos este año que metan balones al área, porque los dos extremos a pierna cambiada tienden a ir para adentro, acciones individuales y poco centro claro para el delantero, ¿no? Entonces yo me he quedado con ganas de ver más de Kostia todavía, que le metieran, no sé, por partido 12, 15 centros al área a ver qué era, de lo que era capaz, porque las remata todas o muchas. Mira que este año tenías un arma que no has tenido habitualmente aquí, que es el disparo de media distancia, ¿no? Que tenías una potencia de fuego con los interiores disparando desde la frontal y tal, que eso era para sumar. Pero es que has vivido de eso solamente, prácticamente. Has vivido de los cañonazos por ahí dispersos de alguien que ha pegado en el larguero y ha entrado, porque ha costado mucho elaborar juego, ¿no? y generar muchas ocasiones. No recuerdo muchos partidos del Hércules. El día del Mérida, vale, es un ejemplo, porque ahí sí que tuvo ocasiones, pero que has perdonado 6 ocasiones, no ha habido muchos, ¿eh? No. Y fuera de casa, una ocasión, 1 y media o 2 ocasiones, ¿eh? Se llegó el día del Atlético de Madrid, por ejemplo, el día del Castilla, que aquello... Bueno, el día del Castilla es el peor partido probablemente que ha jugado el Hércules en toda la temporada. ¿Cuál? Ofensivamente. ¿El de aquí o el de allí? El de allí. Ofensivamente, para mí el peor con diferencia. Sí. Lo que decía Torrecilla al finalizar el partido, que bueno, pues reconocía primero la inferioridad de su equipo en la primera parte y luego pues lo que llevamos viendo toda la temporada, que es que sus chicos lo dejan todo en el campo. Pues sí, yo en la primera parte ellos han tenido más acercamientos. En un partido loco la primera parte. Y creo que la segunda parte hemos sido dominadores por completo del juego, de la posesión, de jugar en campo rival, de ocasiones. Ya estaban ellos físicamente mermados. Nosotros estábamos con la flecha para arriba para buscar el segundo gol, el gol de la victoria. Hemos metido todo lo que teníamos en el campo, con Aranda, con todo. Pero yo creo que al final la palabra es orgulloso de mi equipo. Es que no puedo decir otra cosa. Porque al final se dejan todo lo que tienen, compiten a un altísimo nivel. Las palabras de Torrecilla y una de las sensaciones de la que ya hemos hablado varias veces aquí, pero ya que la temporada yo creo que la podemos dar por finiquitada, nadie cree, ¿no?, en que pueda pasar una barbaridad de estas, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que podemos empezar a hablar de lo que ha sido el año y lo que va a ser el año que viene.
¿Tenéis la sensación de que se ha perdido en algunas cosas un año? Y luego os preguntaré por qué hay dos vertientes. Hay mucha gente que habla de que se ha perdido un año en lo deportivo. Yo creo que el Hércules, donde ha perdido más año, es en lo estructural para haber adaptado al club a un posible ascenso al fútbol profesional. No sé dónde creéis que ha perdido más el año el Hércules, si es que creéis que lo ha perdido. A ver, perdido, ¿no? Yo estoy con Pablo, antes hablaba de un aprobado, para mí es un aprobado la temporada, pero con lo que no estoy de acuerdo en absoluto es vamos a consolidar el proyecto en primera ref. O sea, ¿qué es esto de consolidar en segunda vez? Seguramente si Rico Pérez viera esto diría, pero ¿cómo consolidar en el tercer escalón? ¿Vais a consolidar ahí? Y en todo caso que quisiéramos consolidar esto en este escalón, lo consolidaríamos reformando el estadio, construyendo una ciudad deportiva o un par de campos para el fútbol base, dotando de estructura, como tú bien decías, la dirección deportiva, la secretaría técnica, una red de ojeadores. Las pero oficinas, todo. Que yo sepa, no hemos hecho nada de todo eso. Entonces, ¿qué vamos a consolidar? A Torrecilla, al bloque del año pasado, pero eso ya estaba consolidado, quiero decir, subieron el año pasado, ya, vale, asumimos que estuvo bien la transición de categoría porque no nos volvimos locos, el bloque que era interesante, como se ha demostrado, se mantuvo, pero yo sinceramente creo que el año no está perdido, pero tampoco se ha hecho nada especial que denote un crecimiento como club. Yo veo el mismo club, sinceramente, que hace un año. Es verdad que hemos estado en una categoría, que la hemos disfrutado con partidos, como antes comentaban, muy buenos, o que hemos disfrutado con el Ibiza, con el Ceuta, con el Betis, algún partido tal. Que el cambio de la Pobla de Mafumet a esto se ha notado a nivel de liga. Sí, con todo el respeto. Nos ha alegrado la vista, la verdad, pero crecimiento como tal, es que el crecimiento lo tenemos a 30 kilómetros y no por meter el dedo en la llaga, pero ese sí que es un crecimiento. Es decir, bajas de primera, vuelves a subir a primera. Bajas de primera, vuelves a subir a primera. Tienes la primera entre ceja y ceja y siempre la tienes ahí. Incluso el año pasado con Becasese, que estuvo seguramente más en el día a día Pablo Verdú, siempre en algún momento estaban jugando con el Levante en Valencia y estaban para ir a subir. Sí, entonces aquí no podemos perder esa exigencia, o sea, hay que ponerse ya, y ahora hablaremos de eso, pero para mí el año no está perdido. Ha sido un año que el Rico Pérez yo creo que ha seguido disfrutando y esa energía positiva se ha mantenido, que eso se lo doy principalmente a Torrecilla, a que necesitábamos un Hércules que mordiera, que compitiera, no un Hércules de bajada de brazos, de jugadores pasotas, que estaban más preocupados de si hacía sol para tomarnos un arroz en la playa San Juan que de jugar, y estos no, estos son tíos soldados que comprometidos, y eso yo creo que es muy importante. Pero hay que hacer más y la exigencia del escudo, como decía Torrecilla, y de la afición requiere ir a por todas ya el año que viene. Me da mucha envidia cuando voy a Elche y veo lo que hay allí. Lo tengo que reconocer. ¿Qué cabina tengo en Elche? Parece un pisito eso, ¿eh? Yo podría vivir allí. Hay pisos en Madrid, y cuidado, Pablo, que no están ni con esas dimensiones. No, está chulísimo. Y sin aire acondicionado. Y no tienes que subir 8.000 escaleras, y es otro, es que parece otro deporte. Es que siempre digo lo mismo, digo, está a 20 kilómetros, pero 20 años luz también. O sea, es una cosa muy, muy curiosa. Lo que decía al principio, ¿no? Que ¿por qué lo de este año pues, perdido o no? Pues vamos a ver si ya se ha aprendido la lección. Yo puedo entender ciertas precauciones, a ver qué nos encontramos, ¿no? Hombre, si era gente de fútbol ya sabía lo que había en Primera Federación, pero bueno. Pero vamos a ver qué nos encontramos a nivel de estructura, a nivel de funcionamiento, a nivel de scouting, a nivel de no sé qué, de lo que sea. Y ahora hay que tomar nota y aprender, ¿no? Porque, insisto, esto, a ver, pues el que te quite la plaza el sanluqueño o el Antequera, con todo el respeto, esto un año puedes tolerarlo, pero seguramente otro año ya no te va a hacer tanta gracia que te quiten plaza. Y luego me da mucha pena no haber mantenido la llama encendida esa que se generó, que se expandió en mayo del pasado año, justo hace un año, porque, claro, estabas de subidón y aquí sabemos que Alicante es muy pasional, funciona mucho así, ¿no? Mucho de arreón. Y estaba la llama esa que había crecido, se habían multiplicado los aficionados, había otro ambiente, había hasta otro estado de ánimo.
en la grada esta temporada. Yo suelo aparcar lejos y cuando voy camino del Rico Pérez escucho las conversaciones de la gente y la gente era positiva y era optimista, cosa que antes era desastre, que asco, no sé qué tal. Y este año era todo a los 3 que te encontrabas de camino al estadio porque iban 3.000. Claro, Y daba pereza ir al Rico Pérez. Correcto, ibas a pasar un mal eso rato. es. Aquí te tienen aceite hirviendo desde la tribuna en la espalda. Pues era algo parecido. Dentista Rico Pérez y decías... Es que también está cerrado el dentista, toca Rico Pérez, ¿no? Pues, y eso tengo miedo que se pierda, ¿no? Me daría mucha pena que esa energía se pierda ahora con un final un poco feo, no nos engañemos, porque 3 partidos en casa, con el calor que hace, habiendo seguramente la Liga de primera decidiéndose otras cosas para ver, porque se pueda perder esa magia y ese ambientazo que había. Yo espero que el club tome nota, espero no, o sea, no lo espero, lo deseo, porque esperarlo no creo que vaya a pasar mucho, ¿no? Tome nota y diga, bueno, hay que sentar las bases y mejorar la estructura, porque al fin y al cabo es un deporte y al final la pelota entra o no entra, y te quedas por un gol, fue algún playoff o de un ascenso. Pero lo que hay que sentar unas bases para que nunca más pueda ir hacia atrás, ¿no? Es decir, que lo peor que le pueda pasar al Hércules es quedar como este año, por ejemplo. Es que con esta estructura también te puedes ir para abajo, porque bajan el 20% de los equipos de esa categoría y nadie está exento a una temporada que se empiece envenenada, como la del Recreativo de Huelva, y ya no sales de ahí, ¿no? Y sobre todo que todos los clubes que tenían una estructura muy personalista, en este caso con un dueño que pone la pasta y que, bueno, pues hay poca gente en esa estructura, han ido mudando a estructuras mucho más profesionales y mucho más a lo que se lleva ahora en el fútbol. Yo creo que quedan pocos clubes que se dirijan como se dirige el Hércules en el fútbol, ya no solo en el fútbol profesional, sino también en el escalón anterior, aunque esto para mí también es fútbol profesional. Fíjate que yo ahí pienso, pienso que sí, a ver, es habitual porque al final el Villarreal lo manejan los Roch, y tú por mucho que... Pero es verdad que tiene una clase media muy estructurada y muy grande, es decir, la decisión llega, pero está fundamentada y en base a 5, 6, 7, 8 profesionales que te han masticado todo y tú decides. Pero hay una estructura abajo de la cabeza que manda, ¿no? Entonces, aquí no, aquí hay muy poquita gente y luego ya sabemos el que funciona cómo funciona, ¿no? Que es un poco a golpe de no sé, de estímulos así. Pues ahora va bien, estoy contento, pues sí, estoy enfadado, pues no, ¿no? Estaba pensando que la pena es que no pude, que el día que Enrique Ortiz se calienta y dice que hay que ascender, ese es el día que tenía que haber sacado la chequera para fichar, porque ese día ya estaba lanzado. Bueno, pues a lo mejor hubiera fichado a 4 jugadores. Era Navidad, era momento de... Se le pasó el calentón. Haberle puesto Peña allí, los nombres 3 nombres y contratos ya para firmar. Era el 12 de diciembre, no lo sé, pero muy pronto. Lo que dice Pablo, pero es que al final estructura no es invertir para una primera plantilla, creo yo, porque es que te equivocas y te vas para abajo. La estructura es otra cosa, la estructura es lo que vemos en Villarreal, eso es estructura. Es decir, te caes o el Villarreal B se cae y tiene el C, que es mejor que el B casi, que lo lleva ahora al Belda y va para arriba o suben jugadores. Eso es una estructura importante, de cantera, de campos de entrenamiento, no sé, de ojeadores, de fichar bien, de anticiparte. Hablamos de Valverde, este jugador que está en el Villarreal. Pues es que yo me acuerdo de hablar con Toni Freixa, con el Badalona aquí en diciembre hace 1 año y medio, y ya le pregunté, digo, oye, ¿tenéis una joyita con este Valverde? Sí, bueno, tal. Lo que hiciste con Alvarito. Claro, y eso en el Rico Pérez, pero ellos se dedican a esto, ellos pueden mirar fútbol en todo el mundo, ¿no? O en toda España, no sé. Ellos hacen apuestas arriesgadas como la de Eta y John, por ejemplo, que lo ficharon del filial del Cádiz muy joven, este año ha despuntado, y ayer en la retransmisión estaban hablando de si podía dar el salto ya con el primer equipo, que había ido a algunas convocatorias, aunque no había jugado, pero porque eso le faltaba un poquito a lo mejor una cesión en algún equipo, pero tienen esa capacidad porque los cuidan muy bien, porque tienen unas instalaciones privilegiadas para poder vivir, para poder ser profesionales de esto, y eso es lo que falta en el Hércules. Y con respecto a tu pregunta de si hemos crecido en algo esta temporada en Primera Federación, yo creo que si en algo ha crecido es en masa social, en afición, en ver que tenemos una masa social muy ilusionada. Lo pudimos ver el otro día en la romería de Santa Faz con muchísimas camisetas del Hércules, yo creo que más que en ningún otro año, y eso es importante, y eso lo ha conseguido Torrecilla y su equipo, ¿no? Pero estoy con vosotros, que creo que de cara al año que viene la gente va a exigir mucho más y se va a tener que hacer un proyecto para dar el salto al fútbol profesional, y más allá de eso seguir trabajando evidentemente en la estructura, en trabajar más con la cantera, en tener una parcela deportiva, secretaría técnica, dirección deportiva, pues mucho más profesionalizada, porque puedes llegar a muchas más cosas, ¿no? Entonces
Creo que esta temporada debe servir para eso, para darte cuenta de cómo debe ser tu club para que en el futuro sea viable también, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en que esta categoría es zona de tránsito, zona de paso, no es una estación para quedarse a vivir, no tiene ningún sentido, porque encima que no es tampoco económicamente es un nada. desastre. Entonces, bueno, si vienes de abajo, pues vale, pues porque es mejor que lo que había, Puebla de Bafumet, etcétera, y Peña Independiente y todo esto, pero si vienes de ahí, bueno, pues es una amortiguación, pues te bajas de segunda, bueno, pues al menos tienes al Hércules, al Murcia, no sé qué, pero esta es como si para el AVE en Cuenca, y dices, bueno, pues vale, me quedo aquí, veo 4 cosas de Cuenca, pero aquí no me quedo mucho más a vivir, ¿no? Esto es un hotel de carretera en la ruta 66. Eso es, pues o sea, eso, sí. Dices, bueno, estoy aquí para parar, gasolinera, tal, que no aparezcan los Manson y a intentar llegar a mi destino. Y que Cuenca es muy bonita, que tampoco quiero decir que no sea No, bonita. pero te hemos entendido. En 2 días, Es un buen ejemplo. Y yo recuerdo en el 92, que era un jovenzuelo, ¿no? Artículos de prensa que seguramente ya Pablo Verdú empezaba casi a escribir. Y veía una frase de Quique Hernández, que acaba de llegar al Hércules en aquel verano, y decía, no ascender sería un fracaso. Entonces, no podemos estar 30 y pico años después en ese mismo escalón del fútbol español diciendo que la permanencia es un éxito. No. Puede ser algo digno para el primer año. Tienes la coartada esa. Pero ya está, esto se ha acabado. No quiero mezclar churras con meninas, pero uno ve lo del Alicante Park y piensa, ¿y por qué el Hércules no ha hecho algo así? Donde puede encontrar una forma de financiación a la par que va construyendo algo que sea para él. Que luego está por ver qué pasa con el Alicante Park, obviamente, porque falta verlo. Pero a veces uno dice, si es un tío que ha hecho tanto dinero con sus negocios, ¿por qué nadie se ha atrevido a dar un paso así que pudiera servir también para el Hércules? Yo creo que lo peor del Alicante Park, para muchos alicantinos, es que no es algo que vaya a tener el Hércules. Yo ahí creo que se mezclan cosas que no son estrictamente deportivas. Creo que la figura del máximo accionista a determinados niveles está contaminada por sucesos anteriores, por pleitos y por historias y por procesos judiciales, etc. Entonces, claro, una inversión siempre va a estar bajo sospecha por lo anterior, por las historias anteriores, ¿no? Entonces, claro, que lo haga otro, pues igual también luego da para sospechas y para cosas, pero por lo menos no viene de precedentes complicados, ¿no? Ahora mismo Enrique Ortiz se mete a hacer esta movida y todo el mundo sospecha. Porque se lo habrá ganado a pulso, porque hay precedentes o por lo que sea, porque somos mal pensados de nacimiento. Entonces, claro, pero a lo que vamos antes, es un club que tiene una estructura piramidal absolutamente, pero es que no hay base de pirámide tampoco, es que prácticamente es un palo la estructura. Y tiene que estar el caliente, rumboso, animado, para que él se anime, ver un ascenso, ver no sé qué, para que él se involucre, ¿no? Nunca se ha preocupado de crear un equipo alrededor suyo de profesionales. Hombre, ahora tiene no quiero decir que Paco Peña no lo sea, pero me refiero, Paco Peña solo no basta, tampoco basta con Paco Peña, aunque fuera Guardiola, tampoco es suficiente. Un equipo fuerte, una base sólida, una estructura. Si vemos que va pasando los cambios en el fútbol base, que parece que cada año... ¿Tú crees que se puede crear un proyecto a medio plazo con chiquillos que empiezan con 10, 12, 13, hasta los 17, cuando vas cambiando el libreto a mitad de camino cada 6 meses, a 5 meses, 4 meses, que yo digo que ninguno valga, ni que todos sean buenos o muy malos, pero si no das una continuidad a algo, es muy complicado. Entonces, como funciona la entidad de Impulsos, es muy complicado marcar un proyecto. El Hércules nunca, es otro debate, nunca ha vivido el futuro ni a medio plazo, es presente, es mañana, a ver qué pasa y ya veremos pasado. Pero lo el que fútbol pasa. moderno ya no se construye así. O Así sea, esto a lo mejor valía en el 2000, en el 95, en el 96. La Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿te acuerdas de esos presidentes de Movistar Plus? Tremendo. Caneda, Gil, Lopera, todos aquellos. De eso solo queda Ortiz. Es que de eso solo queda Ortiz. Y o se moderniza con su familia o con profesionales, pero que se modernicen de una vez, o si no, cuando lleguemos al fútbol profesional, lo ha dicho Pablo, algún día sí, inviertes bien la pasta, se ha calentado, este verano, venga, 3, 4, 7 fichajes, todo bien orquestado, el equipo funciona, subimos a primera. El estadio sería el peor de segunda división, por condiciones de insalubridad. El único equipo seguramente que no tiene ciudad deportiva, de todos los 22 de segunda. Entonces, que estás años luz. Entonces eso te pone cuanto más tardes, más lejos vas a luego, estar. hay una cosa que igual a Dani le pilla más a joven, pero que nosotros yo creo que ya hemos visto los tres, y es que al ser una estructura de ese estilo, Enrique Ortiz conoce a Gino Pozzo y quiere ser como el Udinese, conoce a Pina y quiere ser como el Cádiz o como tal, conoce a Roch y entonces dice hay que hacer cantera.
luego conoce a Florentino y dice, me voy a dejar la foto acá, aunque luego no lo pague y Drente se largue, pero que le hemos visto dar muchos tumbos sin que se haya quedado en ninguno, que todos los proyectos han demostrado, a su manera, ser válidos, porque el Udinese con Pozzo estuvo no sé cuántos años en la Serie A y el Villarreal ya lo hemos visto, pero no has estado nunca suficiente tiempo convencido de un proyecto para decir, esto es lo que yo quiero para el Hércules, y eso al final te pasa factura, porque tú no sabes qué caracteriza al Hércules en los últimos 30 años, más allá de Enrique Ortiz. No, lo ha dicho Pablo, el corto plazo, el presente, es que no hay más, no hay futuro, y aún así han ido saliendo jugadores, que es un milagro. Nico, Abde, no sé quién, Kiko Femenía, Alex Muñoz. Has ido sacando jugadores cada 3 o 4 años, que es una barbaridad, es un milagro. Sí, pero eso es una cuestión que yo la vi en primera persona como padre, y es que el Hércules es una cosa increíble y casi de expediente X, ¿no? Tiene el magnetismo del escudo, lo mantiene en la provincia. Que yo a veces digo, joder, macho, esta gente no lee periódico, no escucha la radio, no ve la tele, no ve la clasificación. Tú todavía le dices a un crío, y insisto que lo he visto en primera persona, un chaval de Benissa, que te quiere el Hércules y no mira, y se vuelve loco, ¿eh? Ese es el valor que tiene el Hércules a día de hoy. Todavía, ahora mismo en el Elche es verdad que ahora pues capitaliza sobre todo la zona de la Vega Baja, pues lo tiene muy bien trabajado, mejor en sociológica de muchísimos años, vale, ahí a lo mejor es territorio comanche, por decirlo así, ¿no? Pero todavía quedan zonas en la provincia, bueno, Agos, Posoto, yo qué sé. Campello. Dile a un campellero que va a jugar en el Hércules. Pero todavía incluso más metido para adentro de la zona de la Marina y tal. Y todavía genera los 20 años en primera división, los 40 y tantos en segunda división, tiran mucho, ¿no? Al final consideran al Hércules un equipo histórico, un club histórico. Sí. Y te encuentras gente de... Bueno, cuando te coincides con otros padres, no, yo es que soy de otro sitio, soy del Hércules. Del Hércules porque en Benidorm, por ejemplo, pasa mucho. ¿Y por qué? No, porque yo me acuerdo cuando fui al Rico Pérez, el partido que el Hércules metió 5-1 al Logroñés, que te hizo los goleadores. Y digo, ¿pero has vuelto ayer? Y dice, no. Pero me quedó esa imagen de niño, de ver un partidazo, un ambientazo, no sé qué, y yo quiero que el Hércules le vaya bien. Tú fíjate que sembraste un año y todavía estás recogiendo, ¿eh? Fíjate, sembrás cada año. Fíjate que yo recuerdo que mi primer partido en el Rico Pérez fue un Hércules-Figueres. O sea, imagínate, en segunda división. Buena segunda B, ¿eh? En segunda división creo que fue. ¿Sí? Yo creo que aquello fue en segunda división. Sí, Figueres estuvo un año para subir a primera, en promoción. Puede ser. Sí. El Figueres del Mollerusa, ¿qué años? Es que yo al Figueres y al Hércules los he visto en aquella etapa de segunda B. Manolo Jiménez entrenó al Figueres. También. Sí. Empezó la liga, me acuerdo, un año en segunda vez, Figueres-Hércules, Enrico Pérez 0-0. Oye, y el año año que viene, aquí friki de historiador y tal, pero... y el año que viene, somos muy mayores. Sí. Y el año que viene, ¿por dónde tiene que empezar el Hércules? Yo creo que por mantener la base que también ha rendido en esta temporada, los Carlos Abad, Roger Colomina, Solde, Nico, Javi Moreno, etcétera, y luego pues acertar en esos fichajes en posiciones clave, los delanteros, reforzar la defensa. Yo creo que este año hemos sido un auténtico desastre en defensa, nos han hecho gol con muchísima facilidad. El Hércules ha sido el día de la madre, domingo sí, domingo no. Justo, y porque Carlos Abad ha parado y ha salvado al equipo en numerosas ocasiones, pero defensivamente hemos sido un equipo poco fiable, ¿no? Y sobre todo fuera de casa. En casa todavía pues se ha conseguido solucionar la papeleta, ¿no? Pero la idea sería eso, hacer un equipo candidato al ascenso, pues con fichajes. Yo no digo que vayan a fichar a todos veteranos, como estábamos hablando antes, que vengan aquí de vuelta, ¿no? Yo creo que seguir un poco en la línea de esos jóvenes con hambre y con ganas, pero sí que pero igual... 27 y 28 años y que sean jugadores referentes, no es fichar viejas glorias. Equilibrar un poco, porque también... en el debate de por qué el Hércules saca tantos puntos en casa y tan pocos fuera, porque no es que el equipo a lo mejor si no tiene detrás a la masa social, a la afición ahí como apretándoles todo el rato, como que pierden un poco de fuelle, ¿no? Pues ese tipo de futbolistas que aunque vayan fuera y sin tu propia afición, pues rindan igual que en el Rico Pérez, ¿no? Pues hacer una plantilla así con pues esos 7, 8 fichajes de nombre, ¿no? Para que haya competencia durante todo el año. Yo me acuerdo de un entrenador hace muchos años que decía que el primer fichaje de la pretemporada marcaba un poco el proyecto. Es decir, porque es el primero que el primero que presentas, el primero que anuncias, el que tienes más... Bueno, aquí no se presenta. Es verdad. Hace tiempo, hablo del pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero decir es que según apuntes ahí, porque es el que más ganas tienes, el que primero quieres cerrar... Un Arumi, ¿no?
Sí. Que salga algo una así. Bueno, Rumi me el estaba primer acordando, día, ¿no? por ejemplo, de Jankovic, que en su momento cuando el Hércules subió, bueno, tú ves que el Hércules fichaba a Jankovic, que era el delantero del Oviedo en primera, y dices, joder, estos van en serio, no van a ficharlo a Valdez, cuando fichaste por a Valdez. ejemplo. Como el año de primera fue Tomer, el primero. Bueno, pues Y el mira, primero, fue luego ahí. vinieron Trezeguet, Drente, Valdez. Aquí empezaron al Sí. revés el libreto, ¿no? Empezaron al revés. Bueno, pero un poco por ahí, a lo mejor, y voy un poco al tema de la potencia de fuego. Es decir, tú mandando un mensaje de qué delanteros fichas, ya mandas un poco a lo que quieres, a lo que aspiras, ¿no? Si tú quieres apuestas por la delantera es porque quieres meter muchos goles y ganar muchos partidos, porque esto se ganan partidos metiendo más goles que el rival. Entonces, yo creo que ahí hay que echar el resto. Luego es verdad que hemos visto, y sobre todo lo ha sufrido, que hay equipos que te ganan solo porque tienen un buen jugador o dos jugadores que aquí hacen el partido de su vida, pero porque son capaces de resolver partidos. Todo buen equipo necesita un tipo de estos. Porque hay días que las cosas no salen, porque el partido se pone feo, porque nada más que vas a tener una ocasión, porque te dominan o dos y no puedes Un permitir. poco al el lujo nivel de fallar. Carlos Martínez en segunda B, que Sí, era un jugador pues sí. que un día que estabas espesito, de repente, Pues ¡pam! sí, Gol. sí. A ver, para la dimensión que era la categoría en ese momento, pues es un jugador que marcaba diferencias y que decías, joder, este tío... Bueno, y aparte es que luego tuvo trayectoria y un ascenso a segunda también, o sea, es decir, era un jugador franquicia o bandera del proyecto. Yo creo que por ahí adelante, y luego oficio sobre todo también, ¿no? Y luego, es que estamos y luego, y al final fichamos a 40, pero bueno, acotando un poco lo que ha dicho Dani, ¿no? Es decir, y lo que no puedes tener es este numerito de los laterales permanentemente, ¿no? Es decir, tienes que tener competencia en los laterales porque la temporada es muy larga, porque hay lesiones, hay sanciones, hay bajones de forma. Hay gente que son chicos que acaban de ser padres y a lo mejor eso les despista durante unas semanas o porque tienen un problema personal y no puede estar a expensas de que no tengo más jugadores que poner. Fondo de armario, si es Sí. que lo pide Torrecilla. Y también. luego una costumbre que aquí se instauró y la hemos dado como asumida porque es así, porque alguien lo hizo una vez, que es pensamos que el Hércules tiene 16 fichas profesionales y las demás son ahí de relleno. Venga, uno que fiche aquí que tenga 21 y no sé qué. No, aquí hay que tener 22 jugadores de fútbol. Que 6 son menores de esa edad, pero que pueden jugar los 6 perfectamente, ¿eh? Un día los 6. Entonces, nos hemos acostumbrado a que llega el último día de mercado, pero no digo ahora, hace ya años. Y lo de que son jóvenes ya no vale porque hay equipos que tienen jugadores muy jóvenes Claro, marcando la pauta. Claro, y jugando competiciones importantes, está claro. Pero sí que nos hemos acostumbrado un poco a que, venga, el primero que pase por ahí, que tenga 21 años, que no sé qué, o 20, pues venga, pues, total, es para llenar, ¿no? Entonces, eso no puede ser, porque pasa lo que pasa ahora, te quedas sin fuerzas y sin músculo para poder afrontar un final. Estamos hablando de que el equipo ha llegado fundido, que es evidente. Imagínate que jugara una promoción. No. ¿Cómo iba a llegar? Reventado. Iba a llegar con energía el partido del Rico Pérez porque es en el Rico Pérez, pero luego el de vuelta habría que verlo. Juanfran. Yo tendría claro, ya se tendría que haber hecho parte de ese trabajo en enero, que no se ha hecho. Bueno, pues ahora recalculamos y lo intentamos hacer. Yo creo que 2 centrales son fundamentales. Yo creo que para hacer una buena plantilla candidata al ascenso va a haber que tomar decisiones seguramente duras y desagradables por lo que inspiran algunos futbolistas que vienen del ascenso, del que se cumple un año, como decía Pablo, del día de Lleida. Pero 2 centrales para mí fundamentales, con jerarquía, y luego quedarte otros 2, yo creo que lo tendría claro. Abraham, a lo mejor central zurdo puede ser interesante porque te puede ocupar el lateral izquierdo. Y un central elegiría a Sotillos o a Montoro, vale, puede ser que Montoro haya sido más regular, pero 2, franquicia, uno con envergadura y que te den seguridad. Creo que la figura de un lateral, si no los 2, es fundamental. 2 mediocampistas, creo que también haría falta. Creo que ahí Artiles y Colomina sí que han terminado muy bien la liga, incluso un poquito mangada, pero a lo mejor hay que tomar una decisión de quedarte con 2 de 3. Y luego, sobre todo, 2 puntas. O sea, a mí me salen 8 fichajes. Calculando un poco eso, 7, 8. Esto le va a gustar, ya lo dijimos un día en un programa, pero yo se lo voy a recordar a Pablo porque esto le va a gustar. Yo soy muy... Y una pata ya la tienes. Yo soy muy de Brian Clough. Un portero, un central, un mediocentro y un delantero. Y a partir de ahí construyes. El Pero portero lo tienes. ya lo tenemos. El Sí, portero sí. lo tienes. Mejor. No te tienes que gastar el dinero en traer a un portero porque ya lo tienes. Te traes a los otros 3 y a partir de ahí a crecer. Sí. Claro, pero a ver, es que los demás... Y eso que el fútbol ha cambiado, ¿eh? Es que los demás equipos también aplican ese mismo reglamento que de Klopp o también piensan mejorar cada año, ¿no? Entonces, tienes que acertar mucho en determinadas posiciones, ¿no? Yo también he notado, a ver, en lo del mediocentro del Hércules, es verdad que cuando ficharon a Mario García pensábamos, joder, un tío que tiene no sé cuántos partidos, que todos los partidos de su carrera, los últimos años, eran en la categoría, había jugado todos los partidos. Recién estrenado, el tío estaba, experiencia en la categoría tenía.
y resulta que se ha diluido con la competición, al principio de equilibrando el equipo, no sé qué y tal, y luego se ha diluido. Tú necesitas a ese jugador, no ese, me refiero a esa posición, porque es muy importante en determinados partidos para equilibrar el equipo, que no se parta, que no hay un contraataque. Necesitas al Mario García de las 3 primeras jornadas. Eso es, fíjate que poco duro, sí, bueno, a lo mejor un poco más, pero bueno, sí, 4 o 5, sí. Y ese jugador con jerarquía que equilibraba el equipo, que decía, joder, este tío hay que dárselo a este para que no se pone nervioso, ¿no? Y luego necesitas, insisto, tienes que poder cambiar los partidos, porque los partidos no se mueven y son vivos, son seres vivos que cambian, y lo que tú has pensado el viernes no sale el domingo, con lo cual tienes que improvisar. Y tienes que tener el jugador 17 de la plantilla, te tiene que valer para jugar un partido. No pueden ser simplemente números en una alineación o en una convocatoria. Yo creo que gran parte de la tregua en la exigencia con respecto al entorno tiene mucho que ver con lo que hace un año vivíamos en el Rico Pérez, que además servía para que el herculanismo volviera a sentirse vivo e importante. Ha pasado un año de estas imágenes, justo hoy. El Hércules tiene que darse prisa para no diluir esto. Sí, lo ha dicho antes Dani y Pablo, ¿no? Yo creo que es importante, yo creo que no se ha diluido. Es verdad que podíamos haber cogido más carrerilla este año, porque el día del Murcia recuerdo un ambientazo en el Rico Pérez brutal, creo que fue el día de 15.000 o no sé cuántos. Y es una pena, ¿no? Porque el equipo, el día del Betis, que gana 5-1, iba tercero, iba a la Condomina. ¿Cuántos desplazamos a la Condomina? 4.000. 4.000. O sea, la gente estaba completamente encendida con el Hércules en el mes de enero. O sea, hemos conseguido prolongar todo eso hasta el mes de enero. Yo creo que efectivamente un poco hemos perdido, sí. De enero aquí, en los últimos 3 meses el equipo se ha caído y también la gente pues ha ido perdiendo ese fervor, ¿no? Pero creo que es fácilmente recuperable, con fichajes interesantes, con una buena plantilla, bajo el mismo prisma de trabajo, sacrificio, plantilla que mete la pierna, que tiene un compromiso infinito. Creo que desde ahí se puede crecer. Esto es lo más grande que ha conseguido el Hércules en los últimos 15 años y ahora hay que alimentarlo, porque de lo contrario, igual que esto está así, también te digo, Aitor, que en octubre, noviembre el equipo arranca con 3-4 derrotas y mal, y Ortiz no puede volver al estadio. O sea, que esto se lo meta también el propietario en la cabeza, que tiene licencia, que ahora puede ir porque tiene licencia, pero no eterna, que reaccione. Sí, que la parada herculana y tal, donde está en un ecosistema mucho más amable por lo conseguido. Oye, no quiero que se acabe el programa y nos queda poquito sin hablar del descenso del Intercity. Ha fracasado el modelo no director deportivo, un modelo de club muy distinto a lo que estamos acostumbrados en España, con esa tranquilidad que a lo mejor ha sido excesiva para muchos futbolistas en momentos malos. No sé exactamente cómo valoráis este descenso y si sirve para que también el Intercity se pueda poner las pilas de cara a lo que tiene que mejorar. Absolutamente de fracaso. Creo que deben aprender la lección. Tengo la sensación de que no muere aquí el Intercity. Creo que con ese proyecto del que tú hablabas, pues hay una vía económica de futuro, parece que interesante. Luego habrá que ver si se plasma en la realidad, y creo que van a empezar a trabajar o ya están trabajando en un Intercity que en teoría debe ser de los grandes favoritos del Grupo 3 el año que viene en esa segunda federación. Pero sí, creo que Salvador Martí a esta hora de la noche ya se ha dado cuenta de que evidentemente, y lo sabe desde hace semanas, que esa figura de que no haya un director deportivo no conduce a buen puerto, como se ha demostrado, ¿no? Para el manejo de situaciones, de problemas, el vestuario muy relajado en momentos, no. Hablábamos de que el Hércules tiene que reforzar la estructura deportiva porque solo tiene a Paco Peña. El Intercity, creo que tiene un poco más de trabajo en eso. Sí, para mí el modelo, a ver, yo lo observaba con curiosidad porque era una cosa muy atípica, era un modelo desconocido. Mira que hemos visto cosas raras, pero esto era el más raro. Evidentemente ha fracasado porque deportivamente ha fracasado. También creo que trae una lectura interesante, ¿no? Cuando un club se distrae y no mira el terreno de juego y se pone a mirar la bolsa, las finanzas y a especular con terrenos y con OPAs y con no sé qué, normalmente el polo de atracción se diluye en el campo y el fútbol no es casi lo de menos, porque hay otras cosas. Y esto le ha pasado al Intercity mucho este año, ¿no? En que ha sido más noticia seguramente por las cuestiones extradeportivas de sus historias,
que a mí se me escapan muchas de ellas, las bursátiles y demás. Para eso normalmente traemos a Manteca y nos lo explica todo. Estaba pensando en él, digo, a ver qué digo, que luego me corrige. Y se ha diluido mucho eso, y luego también es un club, claro, que tiene sus peculiaridades que son a veces una bendición y a veces una condena. Tú no tienes en ese campo, cuando pierdes 0-2 un partido, 100 personas abucheándote y tal. Entonces, pues te vas a tu casa tan tranquilo y se te ha pasado el cabreo rápidamente después del partido. Pero tampoco tienes esa exigencia para querer rendir. Entonces, si la cosa va bien, pues bueno, pues ahí es cómodo, pero si va mal también es cómodo, con lo cual esa exigencia interna, salvo la que tú lleves de ADN propio del jugador, no existe ni a nivel mediático ni a nivel de no sé qué. Entonces, es fácil dejarse llevar. Creo que evidentemente el modelo no sé si tiene mucho futuro. Me preocupa que han visto claro, de segunda ref subieron, pero porque también tenía un equipazo y había un buen grupo, pero había un equipazo, había que invertir en ese equipo y había gente preparada. Había una pasta ahí puesta. Mucho. Y acuérdate que una rueda de prensa del Hércules esa temporada que dijeron, hemos querido fichar jugadores, pero el Eldense y el Intercity han jugado más fuerte que nosotros. En la sala de prensa, no sé quién la comentó, ¿no? Hay que invertir, porque no vas a subir solamente con el escudo y porque seas más guapo y porque acabes de bajar, ¿no? Y porque vayas a hacer un estadio de no sé qué, y con 20 minutos no vas a subir con eso. Con lo cual, tengo curiosidad a ver cómo reacciona. Seguramente estas cosas son las que fortalecen y hacen club con el tiempo, a ver si es capaz de superar esta crisis deportiva y ver cómo vuelve a la temporada del año que viene. Algún jugador me ha dicho alguna vez demasiada tranquilidad en y este vestuario, a ver, termino ahí, dijo hablar a Dani, fichajes, como dicen los jóvenes ahora, random de estos, ¿no? Es decir, a ver, tiro aquí con el dado y sale un delantero del Borussia Dortmund. Son las cartas del FC25. Sí, no sé, como cuando jugabas ahí a la Play y que decías, voy a fichar a un tío aquí que no sé qué, ¿no? Es que no sé qué pintan estos jugadores en la primera red sin ningún conocimiento, ¿no? Que son buenos jugadores que meten un gol de chilena. Joder, claro. Pero yo no sé hasta qué punto ese jugador tiene compromiso para jugarse un descenso en un campo como el San Lucas de Barrameda, no sé, ¿no? Es muy rara. Lo que ayer sí le salió bien, creo yo, el resto tengo más dudas. Rodríguez, para ir terminando. Ha fallado también la planificación deportiva, ¿no? Porque arrancas la temporada con Alejandro Sandroni cuando no cuentas con él, porque viene de terminar mal la temporada anterior. Y luego dura 5 jornadas, te lo cargas, luego tampoco traes a un entrenador profesional, porque se queda Daniel Fernández 5 o 6 jornadas más, y luego apuestas por Mario Simón, que tampoco te sale bien, y terminas destituyéndolo también. Es que ha pasado de todo y no ha habido una línea clara del proyecto, de la persona que querías para encabezar este proyecto, y luego se suma pues el tipo de jugadores, lo decía Pablo, ¿no? Que te ha salido bien Locadia porque ha metido 10 goles y más o menos cuando no ha estado lesionado pues ha mantenido un nivel bastante óptimo, pero los Modés, sobre todo los jugadores extranjeros que han llegado con mucho nombre, pero con poco rendimiento inmediato, ¿no? Y de los fichajes de este año, a lo mejor pues Paul Jones, el mediocentro, o Julio Gracia, pero también Julio Gracia está lesionado buena parte de la temporada. Entonces pues ha juntado todo, desde muy pronto has estado abajo y bueno, pues esa falta de exigencia que hablamos, de no tener esa masa social y de esa gente que te apriete domingo tras domingo, pues yo creo que les ha pesado, ¿no? Fíjate, perdona, que si te dicen en la jornada 2 o 3 que juega el Rico Pérez contra el Hércules, que ese equipo iba a bajar como colista desahuciado, y arrancaron la Liga Líderes ganando 0-3 en Sevilla al Betis. Yo a Julio Gracia, si fuera el Hércules, me lo quedaba, pero claro, eso es una opinión personal. Y luego me sorprende el mal endémico alicantino de mantener, y no solo en el fútbol, entrenadores en los que no crees cuando se ha acabado la temporada anterior. Eso es algo a estudiar en Sociología en la Universidad de Alicante. Amigos, un placer teneros aquí. La semana que viene seguiremos hablando del sexo de Los Ángeles, que es lo que nos queda cuando se trata de fútbol esta temporada. Pablo, puedes volver cuando quieras, ellos vuelven muy a menudo, tú puedes volver cuando quieras. Gracias. Y lo dicho, mañana volvemos con más Sport Alacantí. Mañana balonmano Forlino, el portero de Orneo Alicante. A 2 semanas de jugarse el ascenso a la Sobal, va a estar aquí con nosotros. Una semana con muchas sorpresas y muchos equipos que han hecho las cosas bien. Eso será mañana. Sed felices. Buenas noches.